Las cámaras del Consejo Galáctico bullían de tensión. El Consejo, una vasta asamblea de las especies más influyentes de la galaxia, se había reunido de emergencia. Una amenaza inminente, como ninguna otra que la galaxia hubiera enfrentado, se cernía sobre ellos. Turkin, un despiadado señor de la guerra alienígena cuyas conquistas abarcaban sistemas estelares, había vuelto la mirada hacia un pequeño y aparentemente insignificante planeta, la Tierra. Algunos miembros del Consejo conocían la Tierra, aunque era joven y aislada. Los humanos se habían aventurado recientemente en el escenario galáctico, pero su potencial no había pasado desapercibido a pesar de su corto tiempo entre las estrellas. Los humanos habían mostrado una adaptabilidad y resiliencia inusuales. El Consejo era consciente de que si Tarkin actuaba contra la Tierra, podría desencadenar una cadena de eventos que desestabilizaría toda la región espacial. El señor de la guerra Turkin no era fácil de influenciar. Gobernaba con puño de hierro al frente de su imperio de brutales guerreros con un solo objetivo, la dominación. El Consejo ya se había enfrentado a él antes, pero siempre mediante la diplomacia. Esta vez temían que la diplomacia fracasara en voz baja. Consejero. Victra, una diplomática experimentada, se dirigió a la asamblea. Los humanos son diferentes a cualquier otra especie que hayamos conocido. Debemos intervenir antes de que Turkin cometa un grave error. Su arrogancia bien podría ser su perdición. La decisión del Consejo fue unánime. Se enviaría una delegación al mundo capital de Turán para advertirle que la Tierra no debía ser tocada. Esperaban que Turkin prestara atención a la advertencia, pero en el fondo muchos temían que el señor de la guerra se riera en sus caras. La delegación del Consejo Galáctico fue elegida rápidamente, una mezcla de diplomáticos y asesores militares que habían tratado con Turkin en el pasado. Al frente de ellos estaba el consejero Brax, un veterano de innumerables negociaciones. Sabía cómo navegar por el volátil panorama político de la galaxia, pero incluso él sintió un peso ominoso en el pecho mientras se preparaban para partir. La misión no estaba exenta de riesgos mientras se dirigían al mundo capital de Turín. Brax no podía evitar la sensación de que esta reunión podría ser diferente. Las recientes victorias de Turk lo habían envalentonado. Él y el imperio del Señor de la Guerra ahora abarcaban más sistemas que nunca. Turkin se había vuelto cada vez más impredecible y su ambición parecía ilimitada al llegar, en la fortaleza del Señor de la Guerra, una imponente estructura que dominaba el horizonte de su mundo capital. La delegación fue recibida por un escuadrón de soldados fuertemente armados. Sus rostros estaban ocultos tras cascos impenetrables. Sus armas brillaban con tecnología alienígena. El mensaje era claro: Turken se preparaba para la guerra dentro de la fortaleza. La delegación fue conducida a través de pasillos llenos de trofeos de mundos conquistados. Banderas de imperios caídos colgaban junto a armas montadas y artefactos alienígenas. Era un brutal recordatorio de lo que Turken era capaz de hacer. Finalmente llegaron a la sala del trono, una vasta cámara donde Turkin se sentaba en un enorme trono hecho con los huesos de una especie extinta hace mucho tiempo. El señor de la guerra era una figura imponente que se alzaba sobre la delegación. Su armadura, negra y desgastada por incontables batallas, parecía absorber la luz a su alrededor. Sus viejos ojos amarillos se clavaron en Brax al entrar en la sala. «Vienes a entregar otra débil súplica de paz». La voz del consejero Tiken recorrió la cámara con desprecio. VRA. Dio un paso adelante, su corazón acelerado pero su voz tranquila. «Señor de la guerra Tarkin, no venimos con súplicas, sino con advertencias. El planeta Tierra, aunque joven, no es un objetivo. Deberías perseguir a los humanos. Son resistentes, impredecibles y su mundo tiene el potencial de perturbar el delicado equilibrio de poder dentro de la galaxia». Turkin esbozó una sonrisa cruel. Se dibujó en su rostro. «Humanos, he oído hablar de ellos. Una especie primitiva apenas capaz de viajar por el espacio. Me insultas al sugerir que son una amenaza. No son como otras especies que has conquistado». Brax respondió sosteniendo la mirada de Turkin. «Son adaptables, ingeniosos y han superado desafíos que habrían destruido a otros. Tienen la capacidad de sorprender incluso al adversario más poderoso». El señor de la guerra se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «He aplastado a todas las especies que se han atrevido a desafiarme. La Tierra no será diferente». Vetrax sabía que las palabras por sí solas no harían cambiar de opinión a Turkin. «Puede que tengas éxito atacando la Tierra, pero el coste será mucho mayor de lo que crees. Los humanos tienen aliados, algunos dentro de este mismo consejo, y lo harán. No me quedaré de brazos cruzados mientras amenaza su mundo». La risa de Turkin resonó en la cámara. «¿Te refieres al consejo? Un grupo de burócratas débiles que no han hecho más que retrasar lo inevitable. Todos tienen miedo.
Miedo del poder que ejerzo y miedo de la verdad de que ninguna especie en la galaxia puede detenerme. Brax se mantuvo firme. El Consejo no te teme, Turkin. Nosotros simplemente deseamos evitar una destrucción innecesaria. Esta es tu última advertencia. Deja la Tierra en paz o afronta las consecuencias. El Señor de la Guerra se levantó de su trono. Su imponente figura proyectaba una larga sombra sobre la delegación. No acepto advertencias de cobardes. La Tierra caerá como todas las demás. Retírense. TRX y la delegación hicieron una reverencia y abandonaron la sala del trono. Su misión fue infructuosa al salir de la fortaleza. Brax sabía que la galaxia estaba al borde de la guerra. Turkin no escucharía. Atacaría la Tierra y, cuando lo hiciera, las consecuencias serían catastróficas no solo para la humanidad, sino para toda la galaxia. Al partir su nave, la capital del Señor de la Guerra, Brax envió un mensaje al Consejo. Turkan no se dejará convencer. Prepárense para lo peor. La noticia de la inminente invasión de Turán llegó rápidamente al Consejo Galáctico. Aunque muchos temieron lo peor, algunos aún albergaban la esperanza de que la humanidad no cayera tan fácilmente como Turk. La Tierra, después de todo, tenía un historial de desafiar las probabilidades, mientras que la raza humana era tecnológicamente inferior en comparación con la mayoría de las civilizaciones espaciales. Eran incomparables en un área clave, su creatividad a lo largo de su historia. Los humanos siempre habían encontrado maneras de superar obstáculos que parecían insuperables. Eran una especie de supervivientes impulsados por una voluntad implacable de adaptarse y prosperar incluso en las circunstancias más extremas. En las profundidades ocultas del mando militar terrestre, oficiales de alto rango se apresuraron a analizar la situación. Las imágenes satelitales mostraban una flota masiva reuniéndose cerca del borde de su sistema solar. El tamaño y la potencia de fuego de las fuerzas turcas eran incomparables con todo lo que la humanidad había encontrado jamás. La general Alice Munro, una de las principales estrategas de la Tierra, se situó al frente de los preparativos de defensa. Nos enfrentamos a probabilidades imposibles antes de que dijera, dirigiéndose a su equipo, sobrevivimos a nuestras propias guerras globales, sobrevivimos a desastres ecológicos y nos hemos reconstruido después de cada crisis, esto no será diferente, vamos a mostrarles de qué está hecha la humanidad. Munro sabía que la fuerza por sí sola no ganaría esta batalla. El imperio de Turk poseía superioridad tecnológica y numérica. En cambio, necesitarían confiar en el mayor activo de la Tierra, su imprevisibilidad. Ella ideó un plan que explotaría precisamente lo que los alienígenas subestimaban, el ingenio humano. La flota de invasión se acercaba a la gente de la Tierra Unida como nunca antes. Científicos, ingenieros y soldados trabajaban las 24 horas, preparando defensas, desarrollando nuevas tácticas y fabricando armas diseñadas para sorprender a los invasores. El mundo observaba cómo la armada alienígena se acercaba, pero en lugar de desesperación, había una creciente sensación de determinación. Hemos llegado demasiado lejos para ser conquistados. Munro dijo que si Turkin cree que está caminando hacia una victoria fácil, le espera la pelea de su vida. Y así, cuando la primera de las naves Turkan atraviesa la atmósfera terrestre, los humanos se mantuvieron preparados, con su determinación inquebrantable, estaban a punto de mostrarle a la galaxia por qué nadie debería meterse con la humanidad. El cielo se oscureció cuando la flota de Tarkin ascendió a la Tierra, sus naves proyectando sombras siniestras. Enormes dreadnoughts alienígenas flotaban en las principales ciudades de la atmósfera, eclipsando cualquier cosa que los humanos hubieran visto jamás. Las fuerzas de Turk desplegaban implacablemente oleadas de cazas y tropas terrestres en ubicaciones estratégicas de todo el mundo, pero las defensas de la Tierra no estaban desprevenidas. La general Alice Munro se encontraba en el búnker del Comando Central, rodeada de proyecciones holográficas del campo de batalla. Cada movimiento de las fuerzas de Turk era monitoreado en tiempo real. La estrategia del caudillo alienígena era clara, abrumar y subyugar mediante la fuerza bruta. Pero Munro tenía otros planes. Todas las unidades iniciaron la fase 1. Ordenó una respuesta coordinada en todo el mundo. El ejército de la Tierra había colocado estratégicamente plataformas de defensa orbital que disparaban enormes cañones de riel, y los EMP apuntaban al corazón de las naves de la flota de Turk, que parecían invencibles. Se bloquearon al desactivarse los sistemas, mientras que varias naves más pequeñas explotaron por completo. El primer ataque de la humanidad los había pillado desprevenidos. No esperaban que contraatacáramos con tanta ferocidad. Munro murmuró en voz baja desde tierra, la situación era igual de intensa. Turkin, guerreros de élite,
Imponentes figuras con armadura avanzada desembarcaron en las principales ciudades esperando aplastar la resistencia humana rápidamente, pero en lugar de pánico, se encontraron con una sorprendente mezcla de tácticas de guerrilla, sabotaje y guerra no convencional. En Nueva York, barricadas improvisadas se alineaban en las calles mientras soldados y civiles usaban todos los medios a su alcance para defenderse. Drones y ciberataques atacaban a los invasores, explotando las debilidades de su tecnología, por lo demás superior. Lo que Turkin había descartado como una especie primitiva, ahora luchaba con un nivel de coordinación e ingenio que hacía tambalear a sus fuerzas. Puede que tengan la tecnología, pero no saben luchar como nosotros, dijo el capitán y Marcus Rice a su escuadrón mientras lanzaban otra emboscada coordinada, derribando una patrulla enemiga en las ruinas del centro de Los Ángeles. Mientras tanto, el arma secreta de Monroe se preparaba en las profundidades del subsuelo, oculta a las fuerzas turcomanas. Las mentes más brillantes de la humanidad han estado trabajando en algo que podría cambiar el rumbo. No se trataba solo de fuerza bruta ni de una estrategia superior. Tenían algo más, un prototipo de arma diseñado no para destruir, sino para interrumpir. Activaron el disruptor neuronal. Monroe comandaba una serie de torres ocultas a plena vista, activadas por todo el planeta. Estos dispositivos emitían un pulso de baja frecuencia dirigido directamente a los soldados alienígenas, diseñado para atacar las vías neuronales de la especie turcomana. Interrumpió sus comunicaciones y coordinación, desorganizando a los otrora formidables invasores. Las fuerzas terrestres de Turk flaquearon al verse incapaces de comunicarse entre sí. El pánico se extendió por sus filas al encontrarse aislados y vulnerables en algunas zonas. Los soldados humanos pudieron hacerlos retroceder por completo, recuperando el control de ubicaciones clave en la atmósfera. La interrupción también estaba teniendo efecto. El mando de Ton. Las naves, desconectadas de sus unidades terrestres, luchaban por mantener el control. La invasión, cuidadosamente coordinada, comenzó a desentrañar. En su nave insignia, Turkin observó cómo se desplegaba el caos. Sus ojos amarillos se entrecerraron con furia. Esta no era la conquista fácil que había anticipado. Los humanos contraatacaban con una ferocidad y astucia que él no esperaba. Imposible. Gruñó. ¿Cómo pueden ser tan resistentes? Sus asesores guardaron silencio. Sin saber cómo responder, todo el imperio de Turkin se había construido bajo la premisa de que ninguna especie podría resistir su abrumadora fuerza, pero ahora se enfrentaba a algo mucho más peligroso, una especie que se niega a rendirse en tierra. La general Monroe observó cómo la marea de la batalla cambiaba a favor de la humanidad, pero sabía que aún no estaban fuera de peligro. Turkin no había hecho su movimiento. Le dijo a su personal, están observando, esperando, tenemos que impulsarlo a la acción. Su mente se aceleró, formulando la siguiente fase del plan. La fuerza de Turkin residía en su capacidad para comandar sus fuerzas con una eficiencia despiadada. Si pudieran obligarlo a actuar, personalmente, podrían tener la oportunidad de explotar sus debilidades. Vamos a luchar contra él, decidió. Preparen los equipos de ataque. Apunten a la nave insignia mientras la humanidad se reagrupaba y los invasores flaqueaban. Un audaz plan comenzó a desarrollarse. Especial. Equipos de fuerzas equipados con la última tecnología experimental fueron enviados en una audaz misión para infiltrarse en la nave de mando de Turk. Su objetivo era desactivar el centro de mando del Señor de la Guerra y descabezar la invasión. En la oscuridad de la noche, utilizando dispositivos de camuflaje y trajes tácticos avanzados, los equipos de ataque abordaron pequeñas y ágiles naves y se lanzaron hacia la enorme nave alienígena que se cernía sobre la Tierra. La misión era peligrosa. Muchos no regresarían, pero si tenían éxito, podrían derrotar a todo el esfuerzo bélico de Turk. Mientras se acercaban a la nave insignia, el fuego antiaéreo de las defensas alienígenas iluminaba el cielo. El piloto del equipo esquivó las explosiones con precisión experta. Se abrieron paso entre el caos hasta llegar a una plataforma de aterrizaje en la parte inferior de la nave. «Prepárense para aterrizar», gritó el piloto al aterrizar la nave. El equipo de ataque, liderado por el capitán Rayus, salió furioso de la nave con las armas listas. Su objetivo era llegar al centro de mando e incapacitar a Turkin para controlar sus fuerzas. Sin embargo, a medida que avanzaban por los corredores alienígenas, encontraron una feroz resistencia. Guardias de élite Turkin, masivos y fuertemente blindados, bloqueaban su camino a cada paso. Los humanos luchaban con todo lo que tenían usando tácticas de golpe y fuga para desgastar al enemigo. Rey disparó su rifle de pulso contra un alienígena que avanzaba. Gritó en su comunicador, «Tenemos que movernos más rápido. Turk se dará cuenta». En el centro de mando, Turkin observaba la batalla que se desarrollaba.
Su paciencia se estaba agotando. «Prepara mi guardia personal», ordenó, levantándose de su trono. «Si los humanos desean enfrentarme directamente, les complaceré». El señor de la guerra se preparó para entrar en la batalla él mismo. En la tierra, el general Monroe recibió noticias del progreso del equipo de ataque. Sabía que la confrontación final estaba cerca. Turkin pronto haría su movimiento y la humanidad estaría lista a medida que se desarrollaba la fase final del plan. Una cosa era segura, sin importar el resultado, la brecha galáctica nunca volvería a subestimar a la Tierra. El Consejo Galáctico monitoreaba la batalla desde lejos, observando cómo la Tierra desafiaba las probabilidades. La tensión en las cámaras del Consejo era palpable, las especies susurraban con asombro, otras con miedo. La Tierra, antes considerada un simple planeta atrasado, era ahora el foco de atención galáctica. La invasión de Turín estaba tambaleándose y el Consejo debía decidir si intervenir o dejar que el conflicto se desarrollara. El consejero Vetrax, quien inicialmente había abogado por una acción diplomática, observaba las pantallas con una mezcla de asombro y preocupación. Esto no podía intensificarse más. Murmuró, si los humanos derrotaban a Turín, su imperio caería en el caos. Las repercusiones podrían extenderse por toda la galaxia. Pero por ahora, la atención se centraba en la Tierra, y específicamente en el audaz equipo de ataque que se había infiltrado en la nave insignia de Turín. El capitán Rey y su equipo se encontraban en las profundidades de la nave alienígena. El aire estaba cargado de tensión mientras se movían silenciosamente por los pasillos metálicos. Cada paso calculado. Ya se habían enfrentado a una fuerte resistencia y cada encuentro los había dejado maltrechos, pero su misión seguía clara. Desactivar el centro de mando de Turín y cortar la cabeza del invasor. Rey miró su comunicador. Monroe, estamos. Acercándose a la corporación central, ¿cómo se ve la batalla ahí abajo? La voz del general Monroe crujió en respuesta, los estamos conteniendo por ahora. Sus ventanas se están cerrando. La guardia personal de Rey Turkin se está moviendo para interceptarlo. Necesita eliminarlo ahora. Rhys apretó la mandíbula. Imitó eso. Vamos a entrar. El equipo avanzó, alcanzando una enorme puerta que conducía al centro de mando. Rhys indicó que se colocaran las cargas, y en cuestión de segundos, la puerta se abrió de golpe, revelando la sala del trono de Turín. La sala del trono era enorme, con un techo alto y paredes adornadas con trofeos de las innumerables conquistas de Turk. Al fondo de la cámara, el propio señor de la guerra se alzaba con su imponente figura, incluso desde la distancia. Vestido con una intrincada armadura oscura, los ojos de Turín ardían con desprecio mientras observaba. Los humanos entran. La voz profunda de Ton retumbó. Ustedes son los responsables de este desafío. Elogio su valentía, pero no salvará su mundo. Rey dio un paso adelante, apuntando con su arma al señor de la guerra. Nos subestimas. Turkin. No estamos aquí para salvarnos, estamos aquí para acabar contigo. Los labios de Tark se curvaron en una mueca de desprecio. ¿Crees que puedes derrotarme en mi propia sala del trono? He aplastado imperios más grandes que el tuyo. No eres más que insectos bajo mis pies. Con un movimiento repentino, Turkin sacó una enorme espada de energía de su costado. El arma crepitaba con poder. Sus guardias de élite, en posición de firmes, rodeaban la sala, listos para levantar sus propias armas. Y su equipo se desplegó, cubriéndose tras pilares y estatuas. La batalla final estaba a punto de comenzar en la superficie. La batalla entre las fuerzas de la Tierra y la flota de invasión de Taron había alcanzado su clímax. La general Monroe observaba las pantallas holográficas con las manos apretadas a la espalda. Las fuerzas de Turkin flaqueaban, pero las defensas de la Tierra estaban al límite. Las ciudades ardían y los cielos se llenaban de fuego y humo. Sin embargo, a pesar de la devastación, la humanidad se mantenía firme. El disruptor neuronal seguía causando estragos en las fuerzas de Turkin y los ejércitos de la Tierra. Habían ganado la ventaja en varios lugares clave, pero Monroe sabía que sin el éxito del equipo de ataque, todo no servirá de nada. Reyes Monroe dijo por el comunicador, contamos contigo, Turken. Tienes que caer o esta guerra está lejos de terminar. En la sala del trono, la batalla era feroz. Ascendió y su equipo se movió con precisión, disparando a los guardias Turkin mientras esquivaban los devastadores golpes del señor de la guerra. Turkin era una fuerza de la naturaleza. Su energía, su espada, cortaba el aire con precisión letal. Ri rodó hacia un lado. Cuando la espada de Taron cayó donde había estado momentos antes, la fuerza del señor de la guerra era abrumadora, pero Rease pudo ver que Turkin se estaba frustrando. Su invencibilidad estaba siendo desafiada por primera vez en siglos,
y se notaba en los ataques cada vez más imprudentes del Señor de la Guerra. «Tenemos que romper su enfoque», gritó Ri a su equipo. Uno de sus soldados, un experto en demoliciones llamado Jensen, lanzó un explosivo experimental a los pies de Turk. El dispositivo explotó en un destello de luz y sonido, desorientando temporalmente al Señor de la Guerra. Ri gritó al equipo. Desató una barrera de fuego dirigida a la armadura de Turk en sus puntos débiles. El Señor de la Guerra tambaleó su defensa, una vez impenetrable, ahora comprometida, pero incluso el herido Turkin estaba lejos de ser derrotado. Con un rugido de furia, Turkin cargó contra R blandiendo su espada en un amplio arco. Rice apenas logró esquivar el golpe. Sintió el calor del arma al pasar a centímetros de su rostro. ¿Es esto todo lo que su especie tiene para ofrecer? Turkin sonrió patéticamente. Ri apretó los dientes. Aún no hemos terminado. Con un último esfuerzo desesperado, Ri activó una función oculta en su traje, un generador de pulsos de alta frecuencia diseñado para interrumpir armas basadas en energía. El pulso recorrió la habitación y la espada de Taron parpadeó y se apagó. El campo de energía a su alrededor colapsó. Turkin miró su arma, ahora inútil, con incredulidad. «Ese fue tu error», Ri dijo, dando un paso adelante. «Pensaste que lucharíamos en tus términos». Con un último disparo, Rice dirigido al pecho de Turk, golpeó el Señor de la Guerra, con su armadura expuesta. La explosión hizo que Turkin se tambaleara hacia atrás, estrellándose contra su trono con un rugido cada vez más profundo la superficie. El general Monroe recibió la señal que había estado esperando. Turkin había caído. «Rey, lo lograste», dijo con voz llena de alivio. «Ahora, salgan de ahí». Rayus y su equipo escaparon. El Consejo Galáctico observó en silencio atónito. Turkin, el Señor de la Guerra que había aterrorizado incontables mundos, había sido derrotado no por una fuerza abrumadora, sino por la resiliencia y el ingenio de una especie que una vez habían destituido. El consejero Batra se dirigió a la asamblea. Que esto sirva de lección para todos nosotros. La humanidad no debe ser subestimada. Han demostrado una fuerza que pocos podrían haber imaginado. Con la muerte de Turk, su imperio comenzó a desmoronarse sin su líder. La invasión, una vez coordinada, cayó en el caos y las fuerzas de la Tierra rápidamente aprovecharon la oportunidad para expulsar a los invasores restantes del planeta. La humanidad no solo sobrevivió, sino que emergió victoriosa al disiparse el humo. Y los incendios consumieron a la gente de la Tierra. Comenzaron a reconstruirse. Se habían enfrentado a la mayor amenaza de su historia y habían prevalecido, pero sabían que esto era solo el comienzo. La galaxia ahora conocía la fuerza de la Tierra y la humanidad, que ya no estaba aislada, se había ganado su lugar entre las estrellas. Los cielos sobre la Tierra se despejaron lentamente a medida que las últimas fuerzas de Turán se retiraban más allá de la atmósfera. En la superficie, la gente emergió de sus refugios para presenciar la partida de los restos de la flota de invasión alienígena, y por primera vez en días, reinó el silencio. La batalla había terminado. El general R. Monroe se encontraba en lo alto de un puesto de mando improvisado con vistas a una de las ciudades más grandes de la Tierra. El paisaje a su alrededor, asustado, pero aún de pie, se permitió un raro momento de reflexión observando cómo los incendios en la distancia comenzaban a arder y extinguirse a pesar de la destrucción que la Tierra había sufrido. Un oficial de comunicaciones se acercó. «General, tiene un mensaje entrante del Consejo Galáctico». Monroe asintió. «Conéctelo». La imagen holográfica del consejero Brax apareció ante ella. Su expresión era una mezcla de respeto y asombro. «General Monroe», comenzó su voz con una gravedad que Monroe rara vez había escuchado de diplomáticos alienígenas en nombre del Consejo Galáctico. «Les expreso nuestro más profundo respeto por lo que su gente ha logrado. Pocos creen que la Tierra podría enfrentarse a los turcomanos, pero ustedes nos demostró que estábamos equivocados». Monroe cruzó los brazos, aún en guardia. «No hicimos esto para obtener la aprobación del Consejo, lo hicimos para sobrevivir». Brax asintió. «Es comprensible, pero deben saber que esta victoria tendrá consecuencias de gran alcance. El imperio de Turk está en desorden y el vacío de poder que deja afectará a muchas regiones del espacio. Algunos los verán ahora no solo como sobrevivientes, sino como posibles aliados o amenazas». Monroe permaneció en silencio considerando sus palabras. Brax continuó. «El Consejo desea invitar formalmente a la Tierra a una nueva era diplomática. Su especie se ha ganado su lugar entre las estrellas y creemos que con su creatividad y resiliencia podrían convertirse en un miembro valioso de la comunidad galáctica». Monroe no respondió de inmediato. La idea de que la Tierra se convirtiera repentinamente en un actor clave en la política galáctica parecía abrumadora, especialmente tras tal devastación, pero sabía que era inevitable.
La Tierra ya no podía recordar en aislamiento. Necesitaremos tiempo para recuperarnos. Finalmente, Monroe dijo, pero consideraremos la oferta del Consejo. Vetrax inclinó la cabeza. Esperaremos su decisión hasta entonces. Sepa que cuenta con el apoyo del Consejo para la reconstrucción. Con eso, el holograma se apagó, dejando a Monroe sola una vez más. Suspiró, girándose hacia las ruinas de la ciudad. La Tierra había ganado su batalla, pero la guerra por su futuro apenas comenzaba. En otro lugar de la Tierra, en el corazón de la capital, el capitán Rice y su equipo eran aclamados como héroes. Los medios de comunicación ya habían comenzado a transmitir sus rostros por todo el mundo, contando la historia de cómo un solo equipo de asalto se había infiltrado en la nave insignia de Turkin y había puesto al señor de la guerra de rodillas. Pero Reis no pensaba en la gloria ni en el reconocimiento. Sentado en un tranquilo rincón del cuartel militar, su mente aún repasaba los momentos finales de la batalla con la mueca de Turkin, el señor de la guerra. El peso de su espada cayendo sobre él. El hecho de que hubieran tenido éxito le pareció surrealista. «Oye», dijo una voz familiar, sacándolo de sus pensamientos. Era Jensen, el experto en demoliciones, quien había ayudado a inutilizar a los guardias de Turkin. «¿Estás bien?» Ri asintió lentamente. «Sí, solo lo estoy procesando». Jensen se sentó a su lado, apoyando su casco en la mesa. «Acabamos con el mayor señor de la guerra de la galaxia». «Ri, ¿es algo que la mayoría de la gente nunca entenderá?» «Sí», respondió Ri, «¿pero qué sigue?» «Tarkin se ha ido, pero su imperio sigue ahí fuera. ¿Habrá otras amenazas?» Jensen se encogió de hombros. «Quizás, pero después de lo que logramos, creo que la galaxia se lo pensará 2 veces antes de volver a meterse con nosotros». Reai sonrió con suficiencia. «Esperemos que estés de vuelta en las cámaras del Consejo Galáctico». Las secuelas de la derrota de Turán fueron objeto de un acalorado debate. Representantes de varias especies discutieron sobre lo que significaba el cambio de poder para la galaxia sin Turkan para unirlos. Sus señores de la guerra dividirán su imperio. Un consejero argumentó que el caos podría extenderse a nuestras fronteras. Necesitamos estabilizar la región antes de que eso suceda. Otro replicó, deberíamos empezar por la Tierra. Su gente ha demostrado fuerza, pero ahora son vulnerables. Debemos ofrecerles protección. Brax escuchaba las discusiones con calma mesurada, pero su mente ya estaba en otra parte. Sabía que la muerte de Turk era solo la primera domino en caer. La galaxia había cambiado y el surgimiento de la Tierra como una nueva potencia fue un momento crucial. No pasaría mucho tiempo antes de que otras facciones se dieran cuenta, y Brax sabía que no todas estarían tan ansiosas por la diplomacia como el Consejo. Mientras el debate continuaba a su alrededor, Brax decidió supervisar personalmente los esfuerzos diplomáticos con la Tierra. Los humanos habían demostrado su valía y ahora necesitarían orientación para navegar por la compleja red de la política galáctica. Pero más que eso, VRA sentía que el papel de la humanidad en la galaxia apenas comenzaba. Eran impredecibles, ingeniosos y, quizás lo más importante, unidos como pocas otras especies lo estaban. Si se los cuidaba correctamente, podrían convertirse en uno de los mayores activos de la galaxia. Si se manejaban mal, podrían convertirse en una amenaza mayor que la que Turken jamás tuvo en la Tierra. Los esfuerzos de reconstrucción ya estaban en marcha, las ciudades en marcha se estaban reconstruyendo y las cicatrices de la invasión comenzaban a sanar lentamente, pero el recuerdo de la batalla no se desvanecería fácilmente en el planeta. Se erigieron monumentos en honor a quienes habían luchado y la humanidad caída se había unido de una manera nunca antes vista, y había una sensación de unidad que trascendía fronteras y políticas. La general Monroe se encontraba en el centro de uno de esos monumentos observando cómo la gente se reunía para presentar sus respetos. Nunca había sido de las que hacían ceremonias, pero esto se sentía diferente. No era solo una celebración de la victoria, era un recordatorio de lo que habían sobrevivido y en lo que se habían convertido. Al alejarse de la reunión, sus pensamientos se dirigieron al futuro. La Tierra había ganado la batalla, pero ahora llegaba el desafío de asegurar su lugar en la galaxia. Monroe sabía que no podían hacerlo solos, necesitarían al primero y tendrían que adaptarse rápidamente a las realidades de la política galáctica. Pero si algo había aprendido Monroe de esta guerra, era que la humanidad era capaz de mucho más de lo que nadie hubiera imaginado. Las estrellas comenzaron a brillar en el cielo vespertino. Monroe no pudo evitar sentir una sensación de anticipación. La Tierra había superado su mayor prueba y ahora era el momento de que la humanidad se elevara aún más. Semanas después de la caída de Turken, la Tierra se recuperaba, pero las cicatrices de la guerra permanecían tanto en el paisaje como en los corazones de su gente. Los esfuerzos de reconstrucción avanzaban a un ritmo acelerado, impulsados por un planeta unido y la
Recién descubierta alianza con el Consejo Galáctico. El mensaje era claro, la Tierra ya no estaba aislada, sin embargo, más allá de la atmósfera terrestre, la galaxia observaba. El vasto imperio de Turk se había fragmentado y sus antiguos señores de la guerra competían por el poder. El vacío que dejó atrás era peligroso y la inestabilidad amenazaba con desencadenar un conflicto que podría descontrolarse en medio de esta incertidumbre galáctica. El Consejo Galáctico actuó con rapidez para estabilizar la región. El consejero Brax, ahora principal diplomático de la Tierra, Lassin, realizó frecuentes visitas al planeta. Trabajó estrechamente con el general Monroe y líderes mundiales clave, asegurándose de que la integración de la humanidad en la galaxia fue fluida y la Tierra tuvo voz en el nuevo orden. Debemos prepararnos para lo que viene. VRA dijo durante una reunión estratégica con Monroe y sus asesores que Turkin podría haberse ido, pero sus señores de la guerra están dispersos. Algunos buscarán alianzas, mientras que otros buscarán venganza. Monroe se encontraba junto al gran ventanal del recién reconstruido centro de mando con vistas al horizonte de la capital. La ciudad aún conservaba las marcas de la batalla, pero la sensación de resiliencia era palpable. Se giró hacia Brax con una mirada penetrante. ¿Qué sugiere que necesitemos para consolidar la nueva posición de la Tierra? VRA dijo que el Consejo ve un gran potencial en su gente, pero para asegurar realmente su lugar, necesitarán aliados más allá del Consejo. Hay facciones de especies que temen ser representadas por Turkin y buscarán el liderazgo de la Tierra. Monroe asintió. No podemos dejar pasar esta oportunidad. La supervivencia de la Tierra ya no se trata solo de defensa, sino de asegurar que nunca volvamos a estar en esa posición. En los meses siguientes, la humanidad comenzó sus cautelosos pasos hacia el escenario galáctico. Diplomáticos, científicos y líderes militares viajaron a mundos distantes, formando alianzas y estableciendo rutas comerciales. La creatividad y el ingenio que los habían ayudado a derrotar a Turkin se convirtieron en su mayor herramienta diplomática. Las perspectivas únicas y las estrategias poco convencionales de la Tierra fascinaron a muchas especies alienígenas, abriendo las puertas a la cooperación. Sin embargo, no todos estaban ansiosos por dar la bienvenida a la humanidad. Algunos vieron el ascenso de la Tierra como una amenaza, temiendo que la misma imprevisibilidad que les había permitido derrotar a Turkin los volviera peligrosos entre los señores de la guerra Tarkan dispersos. Los susurros de represalia se hicieron más fuertes en las profundidades del espacio, sobre los restos fracturados de las antiguas fortalezas de Turán. Un nuevo líder estaba emergiendo, uno de los generales más destacados de Turán. Dren había comenzado a unir a los señores de la guerra bajo su estandarte. No tenía intención de permitir que la victoria de la Tierra fracasara en un planeta árido y lejos de cualquier rutas comerciales. Dren se reunió con los señores de la guerra restantes en una cámara oscura. Era una figura imponente, vestido de batalla. Armadura marcada. Sus ojos rojos ardían de furia. Había servido a Turken lealmente. La derrota de su amo a manos de los humanos lo había enfurecido. Contraatacaremos. Dren gruñó, golpeando la mesa con el puño. La muerte de Turk debe ser vengada. La Tierra pagará por su arrogancia. Los señores de la guerra a su alrededor murmuraron en acuerdo, pero había vacilación en sus ojos. DRA sabía que temían a la Tierra. Temían las tácticas desconocidas que llevaron a la caída de su señor de la guerra. Lo subestimamos una vez. Un señor de la guerra. Alzó la voz. Cauteloso. Los humanos no son como las otras especies. Hemos conquistado. Su imprevisibilidad los hace peligrosos. Tren se burló. Por eso no los enfrentaremos de frente. Atacaremos donde son más débiles. La Tierra aún se está reconstruyendo. Aún está encontrando su lugar en la galaxia. Explotaremos sus vulnerabilidades y cuando sea el momento adecuado, lo haremos. El plan se puso en marcha, aplastarlos. Las fuerzas de Tren permanecerían en las sombras, saboteando y desestabilizando las alianzas de la Tierra. Sabía que, si bien la Tierra era fuerte, su nueva posición en la galaxia era frágil. Si lograba socavar su unidad y debilitar sus alianzas, podría allanar el camino para un ataque final devastador. Séptima parte, la confrontación final. En la Tierra, comenzaron a llegar informes de inteligencia sobre los movimientos de Dren. El general Monroe y el capitán Rice. Ahora, los héroes más célebres de la Tierra fueron llamados una vez más a prepararse para la inevitable confrontación. Hemos vencido a Turken, dijo Monroe durante una sesión informativa con Rius y los altos oficiales militares. Pero Dren es diferente, no cometerá los mismos errores. Nos atacará desde las sombras. Reyes, quien lideró el equipo de ataque, asintió. Tenemos que enfrentarnos a él. No podemos esperar a que ataque primero.
Monroe estuvo de acuerdo. Esto ya no se trata solo de defensa. Si queremos asegurar el futuro de la Tierra, debemos eliminar la amenaza antes de que crezca. Una nueva estrategia. Fue ideado por las fuerzas de la Tierra, junto con sus aliados del Consejo Galáctico, para rastrear las bases ocultas de Dren. Era una carrera contrarreloj. Dren ya estaba sembrando discordia entre los nuevos aliados de la Tierra, y cuanto más tiempo permanecía libre, más peligroso se volvía. La operación fue rápida y decisiva, con la ayuda de la tecnología de reconocimiento avanzada proporcionada por sus nuevos aliados. Las fuerzas de la Tierra localizaron la principal fortaleza de Dren en las profundidades de un campo de asteroides. El capitán Rice lideró el asalto. Su equipo, una vez más, estuvo al frente de la misión. La batalla que siguió fue feroz, pero las fuerzas de la Tierra se habían fortalecido desde su primer encuentro con Turkin. Su tecnología había avanzado. Sus tácticas habían evolucionado y, lo más importante, su determinación nunca había sido mayor. Dren, desafiante hasta el final, se enfrentó a un brutal duelo final. Pero así como Turkin había caído ante él, también lo hizo Dren. Sus ambiciones fueron aplastadas bajo el peso de la determinación de la Tierra con la derrota de Dren. El último remanente del Imperio, Turán derrumbó la galaxia, una vez dominada por el miedo al Señor de la Guerra, y su brutal régimen comenzó a respirar aliviado. El papel de la Tierra en el fin de ese reinado de terror fue innegable tras las consecuencias. El Consejo Galáctico reconoció formalmente a la Tierra como una potencia central en el nuevo orden. La humanidad, una vez que una especie aislada y tecnológicamente inferior, demostró su valía no solo como supervivientes, sino también como líderes. El general Monroe, capitán Rice, y sus equipos fueron celebrados en toda la galaxia, pero para ellos la victoria no se trataba de gloria, sino de asegurar que la Tierra nunca más enfrentara tales amenazas existenciales. En una ceremonia celebrada en la Tierra, bajo los mismos cielos que una vez estuvieron llenos de naves enemigas, Monroe se dirigió al planeta y a sus aliados: hemos demostrado a la galaxia de lo que es capaz la humanidad. Hemos demostrado que cuando nos mantenemos unidos no hay nada que no podamos superar.